Hoy vamos a hablar de François-Marie Arouet, también conocido como Voltaire, quien naciera en el año 1694 y muriera en el año 1778. Voltaire procedía de una familia noble, de fisiócratas franceses. Algunos se preguntarán qué es la fisiocracia, y la fisiocracia es el gobierno de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos que poseen la tierra son los que gobiernan. Es decir, el poder en aquel momento estaba atado a la tierra y no a la producción, y por supuesto no al mercantilismo, sino a la posesión de la tierra. Bien, Voltaire cuando era niño no tuvo una infancia que él recordase como buena, puesto que no lo querían en su escuela, que era una escuela jesuita a la que él asistía. Y en su adolescencia también era apartado, según cuentan, a causa de su fealdad. Parece que a los cánones de belleza de aquella época Voltaire no encajaba. No hizo ninguna carrera en particular, pero estudió latín y griego, y era muy estudioso, muy culto, y además era poeta. Ya en su juventud recibe una herencia de una mujer amiga, y él decide gastarla en juego, alcohol, mujeres, mientras estudia filosofía. Esto lo lleva a la bancarrota y además también a la prisión, puesto que empieza a escribir sátiras y poemas burlones hacia la nobleza y la burguesía, y reiteradas veces es apresado por eso. Más adelante muere su padre y hereda una nueva fortuna, pero decide agrandarla comprando todos los boletos de la lotería y ganando la misma, con lo cual acrecienta sus rentas. Después de su primer paso por la prisión, él cambia su nombre por el sinónimo Voltaire, que tiene muchas posibles acepciones en su origen. Algunos dicen que Voltaire es un juego de sonidos con la palabra revolter, que sería revoltoso, ya que sus ideas eran bastante revolucionarias y revoltosas para la época. Otros dicen que en realidad refieren a un feudo que tenía su familia, Airbolt. Otros que es un anagrama de Arouet le Jeune, que quiere decir Arouet el joven, y que tomando la L de le Jeune y la J traspasada ahí, podría formarse la palabra Voltaire. Pero más allá de las diferentes acepciones, lo cierto es que él toma este seudónimo por el cual será recordado. Se fue a vivir a Londres y allí desarrolló sus ideas más importantes. Si lo situamos en el contexto, este pensamiento que él vierte está en contra del derecho divino de los reyes. Es decir, que el poder que los reyes ostentan no puede haber sido designado por Dios, no es un designio divino. Por lo tanto, un rey abusa de una posición para tener poder. Estamos en la época de la Ilustración, donde también otros grandes pensadores van a atentar contra el derecho divino. Él dirá que lo peor que le ha pasado a la humanidad es la religión, ya que es totalitaria y el totalitarismo, el absolutismo, generan desigualdad y sufrimiento a los hombres. Cuando vuelve a Francia, está en contra de la guerra. Él dice que en la guerra mueren los pobres por intereses de los ricos, y su pensamiento estará basado sobre todo en la tolerancia. Voltaire era muy crítico y utilizaba la literatura para burlarse y para expresar sus ideas, tanto literarias como filosóficas. Para él debía haber un pacto social entre los ciudadanos para poder elegir un gobierno que podría ser una monarquía, pero democrática. Voltaire era un maestro de la ironía y discrepaba con Rousseau y con Montesquieu, sobre todo porque estos hablaban del derecho a la guerra y para él la tolerancia era el fin más preciado al que podía aspirar un ser humano. Nos despedimos con dos frases de Voltaire que reflejan su pensamiento, que dicen así:
La estupidez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Y la otra dice así: la duda no es una condición placentera, pero la certeza es absurda.